Karen Ordóñez en la siguiente charla Desafíos de la COVID-19 al PROA. ¿Qué hemos aprendido? Doctora Karen, el auditorio es suyo. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, muchas gracias a los organizadores del Congreso por invitarme a dar esta conferencia sobre los desafíos de la COVID-19 al PROA. Entonces, voy a hablar sobre todo de mi experiencia y la experiencia de mis colegas. Acá presento mis conflictos de interés. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar cada uno es si antes de empezar este desafío del COVID teníamos en nuestros hospitales el PROA. Entonces, ¿qué es el PROA? El PROA es un conjunto de intervenciones coordinadas que se han diseñado para mejorar y medir el uso adecuado de los antibióticos. Para eso se necesita tener un equipo que va a estar formado por un infectólogo que va a dirigir todas estas personas, un microbiólogo que tenga un conocimiento de los mecanismos de resistencia, que pueda utilizar adecuadamente todas las herramientas de un laboratorio de microbiología, tener un laboratorio muy bien equipado, tener un químico farmacéutico que esté pendiente de que estén todas las moléculas de antibióticos disponibles, que esté vigilando los eventos adversos, un epidemiólogo hospitalario que esté vigilando y que esté midiendo todo el consumo de antibióticos, la presencia de infecciones, pues para poder demostrar que este programa funciona, y fundamental, la presencia de médicos generales de apoyo que ayuden pues a vigilar el consumo de antibióticos. Asumiendo que ya tenemos todo este equipo, ahí sí ya podemos comenzar con el desafío del COVID frente a la pandemia. El COVID, ¿qué nos trajo como primer desafío? El miedo. El miedo, ¿por qué? Porque era algo completamente desconocido, no teníamos claridad sobre cómo se transmitía, se hacían cosas absurdas, que la desinfección de los zapatos, como si hubiera transmisión zapato-boca, se comenzaban a comprar toneladas de papel higiénico como si eso previniera que el virus fuera a entrar a la casa, la gente comenzó a desvestir en la calle, bueno, muchas cosas, mucho miedo, y este miedo obviamente impactó mucho al personal médico, porque pues uno veía que en las noticias que la gente se estaba muriendo, que la gente se estaba muriendo en la calle. Entonces, hubo primero renuncias de personal, porque pues no querían exponerse ni querían exponer a sus familias. Al haber menos personal, comenzó a presentarse una sobrecarga laboral importante, que era lo que nos comentaba la doctora Jiménez. Todo el mundo pues estábamos con esta pandemia, entonces se comenzó a presentar desabastecimiento de elementos de protección personal, lo cual también incrementó muchísimo el miedo a las personas a trabajar. ¿Y esto qué trajo? Pues los profesionales de la salud, digamos, los especialistas, los subespecialistas sobre todo, tenían mucho miedo de infectarse y no entraban a las unidades de pacientes COVID y no examinaban bien los pacientes. Entonces, ¿esto qué generaba? Generaba malos diagnósticos. Principalmente esto lo vimos en mi hospital con las especialidades quirúrgicas. Que también hubo en este secundario, pues a no examinar bien los pacientes y a no hacer un diagnóstico adecuado, aumentar la prescripción de antibióticos de forma inadecuada. ¿Por qué? Porque no se hacía un diagnóstico preciso. Y en la parte administrativa, pues todos los gastos, todos los costos se dirigieron hacia la emergencia sanitaria por COVID-19 y todo lo demás podía esperar y ya no era importante. El desafío número 2, ¿a qué vino? A la reducción de recursos. Entonces, con la pandemia, al haber menos elementos de protección personal, menos disponibilidad, se aumentaron los costos. Lo que todos supimos que se aumentaron los costos de los N95, de los guantes, una caja de guantes ya costaba 70,000 pesos, cada tapabocas N95 pasó a costar 7,000 pesos. Las personas se comenzaban a incapacitar, no solamente porque se enfermaban, sino porque eran contacto estrecho de alguien infectado. Entonces, estas incapacidades cuestan dinero. También hubo una obligación de dotar nuevas unidades de cuidado intensivo. Entonces, al dotar las nuevas unidades de cuidado intensivo, tocaba comprar ventiladores, comprar más medicamentos, contratar más gente. Entonces, eso impactó bastante en el recurso hospitalario. También se cerraron servicios que generaban importante ingreso, como era la consulta externa y la cirugía ambulatoria. Entonces, ante esto, la gerencia, si uno iba a pedir plata para aumentar
el apoyo del PROA, que nos decían, no hay plata. ¿Esto qué impactó? Pues al aumentar las prescripciones, al disminuir el personal médico, pues había una incapacidad de revisar adecuadamente todas las prescripciones de antibióticos que se realizaban en las instituciones. Y también que se vio que al haber menos médicos en las UCIs, comenzaban a reorganizar el personal. Entonces comenzaban a tomar médicos de otros servicios, incluidos los del PROA, para que cubrieran actividades asistenciales, con lo cual este programa quedaba muy cojo. Ahora, el tercer desafío. El miedo del médico intensivista o del médico internista de que el paciente tenga algo más. Entonces, esto llevó a que muchos pacientes con COVID-19 al ingreso a urgencias o al ingreso a la UCI fueran iniciados con antibióticos dirigidos como para esquema de neumonía adquirida en la comunidad. Y si el paciente se tornaba séptico, comenzaban con el combo 1, como dicen mis estudiantes de la UCI, que es vancomicina, meropenem. Y si sigue febril, hipoxémico y está con el antibiótico, póngale cascofungina o oriconazol. Entonces, ahí, a pesar de que el paciente pudiera tener una tormenta de citoquinas sin no tener ninguna sobreinfección bacteriana o fúngica, se había aumentado el consumo de antibióticos y las prescripciones. Este es una revisión sistemática de un metaanálisis que realizaron en Canadá, en el cual revisaron estudios realizados desde finales del 2019 hasta abril de 2020 para evaluar la frecuencia de las coinfecciones y de las sobreinfecciones en pacientes con COVID. Aquí encontraron que la infección global fue baja de 7.7%, la coinfección bacteriana al ingreso era de 3.8%, muy baja, pero que sí era importante la presencia de infecciones secundarias en el transcurso de la hospitalización, principalmente en pacientes de unidad de cuidado intensivo. En este estudio del Hospital Clínic de Barcelona, en el cual se caracterizaron coinfecciones e infecciones secundarias en pacientes con COVID-19 en la primera parte de la pandemia, encontraron de igual forma que las coinfecciones eran muy bajas, de 3.1%, pero que de infecciones secundarias en la UCI, las infecciones de la UCI eran las responsables de la mitad de estas infecciones secundarias. Las infecciones se presentaban de forma más frecuente después del día 10 de hospitalización y los gérmenes más frecuentes en estos casos eran los más frecuentes de infecciones asociadas a la atención en salud, como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella y Staphylococcus aureus. Entonces, como podemos ver, realmente acá el malo de la película y la infección bacteriana va a estar ¿dónde? En las infecciones asociadas a la atención en salud, no el paciente que llega de la calle. En este estudio que se realizó en Francia, en el cual evaluaron las infecciones bacterianas en 2 unidades de cuidado intensivo, encontraron que la más frecuente era la neumonía asociada a ventilador, con un 39.1%, seguido de bacteriemias con 15.7% y muy baja frecuencia de infección de vías urinarias. Por lo tanto, pues realmente yo creería que no hay que buscarlas mucho. Los pacientes infectados que estaban en la UCI presentaban un prolongamiento importante de la estancia de 17 días versus 5 días respecto a los que no se infectaban, y aquellos que se infectaban tenían una mortalidad bastante importante, el doble de los no infectados, 51.1% para los infectados versus 23.9% para los no infectados. En Nueva York se vio algo similar, acá sí encontraron una tasa de infección global más alta, del 17%, con una presentación de infección secundaria más frecuente después del día 16 para neumonía y para bacteriemia después del día 23. ¿Qué factores de riesgo encontraron para presentar infecciones asociadas a la atención en salud en este estudio de Nueva York? Estar hospitalizado en UCI, estar ventilado y el uso de esteroides, que es un cóctel que todos nuestros pacientes tenían. En este estudio realizado en Italia de febrero de 20 a mayo de 2020, se encontró igual que los pacientes en la UCI presentaron el 46% infecciones asociadas a la atención en salud, siendo la más frecuente neumonía asociada al ventilador con un 50%, seguido de bacteriemia y más bajo bacteriemia asociada a catéter. En esta gráfica podemos ver cómo la incidencia de infecciones va aumentando con los días y la mortalidad va relacionada con ese aumento de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, ¿qué ayudas teníamos para superar este desafío de identificar
identificar las infecciones asociadas a la atención en salud, todas las herramientas de microbiología, cultivo, coloración Gram, la PCR múltiple en muestras respiratorias, procalcitonina, hemograma, PCR y pues en los que tuvieran la disponibilidad de la interleuquina 6 para hacer un diagnóstico más de tormenta de citoquinas. Respecto a la procalcitonina que tanta fe se le tenía, pues realmente resultó ser como la varita de Ron Weasley, no sirvió realmente mucho porque es como tirar una moneda al aire, o sea, no te define absolutamente nada, por eso digamos que hacer un seguimiento de procalcitonina no es como lo más recomendado en pacientes con COVID. El desafío número 4, la incredibilidad a las pruebas diagnósticas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que los médicos pudieran iniciar o mantener antibióticos con pruebas microbiológicas negativas ante la incertidumbre y el mal estado del paciente, cubrir todos los microorganismos posibles a pesar de tener cultivos negativos y cuándo retirarlos cuando el infectólogo lo defina. Entonces, para que miremos cómo es la incredulidad de las pruebas, tenemos este estudio realizado en Francia, donde se evaluaron las conductas que tenían los médicos respecto a los resultados del panel de Film-Array. Entonces, incluyeron 191 pacientes, 112 pacientes fueron estudiados con la PCR múltiple, 8 pacientes para neumonía adquirida en la comunidad, 16 para neumonía asociada a la atención en salud y 88 para neumonía asociada a ventilador. 79% de los pacientes ya ingresaban a UCI con fórmula de antibiótico. Entonces, ¿cómo fueron los resultados? La prueba fue positiva en 13% de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, 13% en neumonía asociada a la atención y 39% en neumonía asociada al ventilador. Entonces, cuando el resultado era positivo, cuando se identificaba algún microorganismo, 36% de los médicos iniciaron antibiótico, 8% aumentaron el espectro antibiótico y el 11% redujeron el espectro antibiótico. Pero, ¿qué pasaba cuando era la prueba negativa? Solo el 24% continuaron sin antibiótico, solo el 19% retiraron el antibiótico, pero la gran mayoría, el 57%, mantuvieron la terapia antibiótica. Entonces, ahí, pues, ¿para qué hicieron una prueba tan cara si no se le iba a creer? Respecto a cómo ha sido la prescripción de antibióticos en pacientes con COVID-19, encontré este metaanálisis en el cual se describe cómo ha sido la prescripción en diferentes regiones del mundo. Entonces, ¿cuáles son las regiones del mundo que más antibióticos han prescrito? Los asiáticos, principalmente China, y podemos ver que dependiendo de la región del mundo, el grupo de antibióticos a utilizar es diferente. En el Asia, el grupo de antibióticos más utilizados fueron las fluoroquinolonas y en Norteamérica, lo que más utilizaron fueron los macrólidos y los betalactámicos. Respecto al uso de macrólidos, se cree que fue muy alto al principio de la pandemia porque pues estaba la incertidumbre de si la acitromicina pudiera ser útil para el manejo del COVID. Respecto al consumo de antibióticos, quisiera presentarles pues en esta gráfica el consumo en DDDs por 100 días paciente comparando nuestro hospital en Pereira, que es la barrita azul, en Bruselas, que es la barra anaranjada, España, que es la barra gris, y Taiwán, que es la barra amarilla. Como podemos ver, en Bruselas, por ejemplo, no tenían disponibilidad de ceftazimia vivac, ni nesolin, ni ceftarolina, entonces pues tenían un consumo bastante elevado de piperacillina, tazobactam y meropenem. En Taiwán tenían mayor consumo de cefalosporinas de tercera generación y meropenem. En España sí tienen un consumo pues más homogéneo de las otras moléculas, meropenem siendo el más utilizado, ceftriaxona el segundo, y nosotros en Pereira tenemos mayor consumo de meropenem y cefepime, ceftazimia vivactam, pero en una proporción bastante inferior respecto pues a la de estos países. El impacto del desafío número 4, ¿cuál fue? El desarrollo de resistencia antimicrobiana, porque es que al aumentar todo este consumo de antibióticos, obviamente las bacterias van a aumentar sus mecanismos de resistencia. Entonces, ¿qué se ha encontrado de forma general? Un aumento en enterobacterias y pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, aumento en Staphylococcus aureus resistente a meticilina, se han descrito brotes de Candida auris. Y obviamente, al tener estos microorganismos multiresistentes, se tienen que comprar
antibióticos que son de última generación, que son mucho más caros y eso va a generar aumento en gastos. En este estudio de Nueva York podemos observar cómo va cambiando el perfil de resistencia de las bacterias acorde pues, al momento en el cual se aíslan durante la hospitalización del paciente. Entonces podemos ver, por ejemplo, la barra roja son los antibióticos aislados, los microorganismos identificados entre el día 4 a 14 y en la barra gris los identificados entre el día 15 a 28, donde en la barra gris podemos ver una tasa de resistencia muchísimo más alta, principalmente de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Enterococo resistente a vancomicina, Enterobacterias resistentes a ceftriaxona, diferente a Pseudomonas y Acinetobacter resistente a carbapenémicos, donde se encontraron con mayor frecuencia, mucho más temprano, entre los días 4 y 14. El desafío número 5, ¿cuál fue? Lograr una prescripción adecuada de antibióticos. Como todos sabemos, todo el mundo estaba formulando antibióticos a diestra y siniestra, entonces eso que hizo que se desabastecieran los antibióticos de mayor uso. Entonces, pues, eso que causó que se aumentaran los costos de los antibióticos, que fueran más difíciles de conseguir y que fuera un reto completar el esquema de antibiótico cuando el paciente lo necesitaba. También que tuvimos que pelear con imprecisión en las indicaciones, porque es que los antibióticos tienen unas indicaciones INVIMA y si no se prescribe adecuadamente con esto, pues que va a generar una glosa. Falta de pruebas diagnósticas adecuadas, administración inadecuada también era otro problema, que no se administraba en la infusión correcta, en el tiempo correcto, y muy importante la calidad del medicamento. Si es un antibiótico que, por ejemplo, no es un innovador, tú no lo puedes utilizar en infusión prolongada, entonces también tocaba estar muy pendiente de eso. ¿Cuál es el desenlace del desafío del uso de antibióticos? Si se hace adecuadamente, si se consigue la molécula correcta, se administra de forma correcta, pues vamos a generar la supervivencia del paciente. Si tenemos un antibiótico de mala calidad o que lo vamos a administrar mal o que no se consiguió porque estaba desabastecido, pues eso va a generar muerte de los pacientes. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué podemos decir? Que los PROA fueron uno de los principales damnificados en esta pandemia, por lo menos acá en el país. Su debilitamiento ha impactado negativamente en el control de la resistencia bacteriana en la mayoría de instituciones. Es fundamental su fortalecimiento desde el punto de vista tecnológico del laboratorio de microbiología, la calidad de medicamentos y sobre todo también tener recursos humanos. Si no tenemos médicos de apoyo, no vamos a poder hacer adecuadamente una vigilancia de prescripciones. Y su implementación y mantenimiento es una inversión, no es un gasto. Por eso es tan importante hacer las mediciones para buscar resultados y tener adecuadamente el programa instaurado. Muchas gracias. Gracias, doctora.